Todos somos una familia en Cristo Jesús, amén. El pueblo de Dios, aunque seamos de diferentes nacionalidades, aunque hablamos español, aunque hablamos diferentes, aunque comemos diferentes, aunque pensamos diferentes, Dios en su poder transforma un pueblo y lo hace su cuerpo, lo hace su familia. Y ese cuerpo es el cuerpo local de una iglesia que se reúne en un lugar determinado. Y así como existe este cuerpo que se llama Conexión, hay muchos cuerpos en todo el mundo en la cual todos componemos la iglesia universal de Cristo Jesús. Cuando estemos en el cielo, ahí vamos a estar todos juntos ya, ¿verdad? Ya no vamos a estar separados. Tribus de toda lengua, dice el Señor, de toda la nación estaremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo más lindo y precioso que nosotros podemos experimentar. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que nuestro hermano Juan introdujo hace 2 domingos, y el domingo pasado hablamos un poquito más acerca de lo que es la mayordomía, y vamos a recordar algunas cosas importantes que pudimos ver. Posiblemente usted no se va a emocionar mucho con este mensaje, y déjeme decirle que a Dios no le interesa qué tanto nos emocionamos, a Dios le interesa qué tanto aprendamos. Amén. Porque las emociones cambian, ¿no? No siempre vamos a tener siempre las mismas emociones. Así es que el propósito es que aprendamos, y vamos a recordar lo que dijimos de quién es un buen mayordomo, ¿verdad? Dijimos que un buen mayordomo está consciente en la necesidad y en el deber de dar cuenta de ¿qué? De su mayordomía, ¿ok? Estamos recordando. Dijimos quién era un mayordomo. El hermano Juan lo dijo, lo recalcamos y lo vamos a seguir recalcando. Un buen mayordomo es un administrador que administra bien, ¿verdad? Un buen mayordomo es un administrador que administra bien, porque alguien puede ser un mayordomo que está administrando, pero está administrando mal. ¿Ok? Además dijimos que un mayordomo es un ¿quién? Es un siervo. Un siervo que está bajo un señor en la cual ese siervo le sirve a su señor sin cuestionarle nada, porque es el Señor. Entonces, un siervo y un administrador o un buen administrador es una persona que está administrando, que está utilizando lo que le pertenece a otro. O sea, lo que está administrando no le pertenece a él, le pertenece a otro, pero él lo está administrando, ¿verdad? Para el bien de su Señor, para el bien de su Señor. Entonces, si eso es mayordomía es administrar, ¿qué? Los bienes de otros, ¿no es cierto? Pero más que todo, mayordomía es reconocer que Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano. O sea, el que decide, el que hace y deshace, el que destruye y construye. Él es el Señor, el soberano. Por eso dijimos que el papel de mayordomo o de ser un mayordomo es un papel de siervo, nunca de señor, ¿verdad? Nunca de señor o de señorío. Entonces la mayordomía se basa en el principio de que Jesús es el Señor. Digamos eso, Jesucristo es el Señor. Y Señor dijimos que era alguien que es el dueño de todo, el amo de todo, el soberano, el rey, nuestra máxima autoridad, el que dispone sin tener que cuestionarle nada. Él es el Señor. Y es a ese Señor que le servimos, que le adoramos. Entonces, mis hermanos, hay varios tipos de mayordomía. Si mayordomía es la administración de algo, es lo que se nos ha confiado, entonces, ¿qué cosa Dios nos ha confiado a nosotros como mayordomos? Entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando ¿de qué? De la vida. La mayordomía encierra toda la vida.
la mayordomía de la vida. Entonces, ¿qué aspectos están encerrados en la vida o en la mayordomía de la vida? Y la mayordomía de la vida lo incluye todo, y la palabra todo significa todo, ¿verdad? Entonces, y hay muchos aspectos que incluye la mayordomía. Hablamos de la mayordomía del tiempo, de la familia, de las finanzas, el dinero, las posesiones, los diezmos, los bienes, los dones y talentos, ¿verdad? Que resulta en un liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Y ahí puede seguir la lista, ¿verdad? La mayordomía del cuerpo y así sucesivamente. Entonces, varios domingos vamos a tocar varios de esos puntos para que podamos nosotros tener todo el paquete entero de lo que Dios quiere que podamos entender sobre lo que es la mayordomía de la vida. Entonces vamos a hablar hoy sobre la mayordomía y hoy todos estuvimos envueltos en una acción que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Anoche todo el mundo cambió el reloj, ¿no es cierto? Esperamos que así se adelantó una hora, por eso es que posiblemente algunos no están aquí, porque siempre se afecta el tiempo de la hora. Pero la mayordomía, vamos a ver esto y posiblemente el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a entrar a la mayordomía de la familia, que es muy importante también, y tal vez ahí nos vamos a llevar 2 domingos más. Pero en este caso, mis hermanos, podemos comenzar a decir que si mayordomía es administrar, yo tengo que saber administrar el tiempo. ¿Qué dije? Si mayordomía es administrar, yo tengo que saber administrar el tiempo. Hablando de la mayordomía del tiempo. Hay un pasaje que vamos a entrar en este pasaje un poquito, lo vamos a despedazar un poquito, pero quiero que lo lean conmigo, ¿está bien? Todos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces vamos a basarnos en este pasaje para entender lo que el Señor nos quiere decir. Y es interesante porque siempre que se habla de tiempo, tiene que hablarse de sabiduría. Tiempo y sabiduría están conectados. ¿Cómo comienza el versículo 15? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Lean conmigo otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Hermanos, con esta expresión, Pablo nos delega, Pablo nos deja muy claro que nosotros somos responsables de manejar el tiempo, de administrar nuestro tiempo. Y Pablo usa 2 palabras claves aquí. Una es mirad y la otra es diligencia. ¿Ok? Mirad. Cuando Pablo dice mirad, lo que Pablo está dándonos a entender es que nos está dando aquí una llamada de atención a hacer ¿qué? A ser cuidadosos y sabios en cómo nosotros estamos manejando el tiempo, de cómo lo estamos administrando, así que no vamos a culpar a nadie más de nuestra pérdida de tiempo si no lo estamos haciendo bien. Entonces dice Pablo, mirad, siempre es una expresión de una llamada de atención, cuidado, fíjese, mirad que con diligencia, y la palabra diligencia significa ¿qué? Ahí lo tienen, ser que cuidadosos, precisos y exacto en el manejo y en la administración del tiempo que estamos teniendo. ¿Ok? Mirad con diligencia cómo ustedes están caminando, cómo yo estoy caminando, cómo yo estoy viviendo la vida en cuanto al uso del tiempo. Y dice el versículo, el mismo versículo, dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Ok? ¿Quién es un necio? ¿Quién es un necio?
David dice el necio en su corazón, ¿qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y muchos dicen, es que los necios entonces son ateos. No. Cuando el necio dice, no hay Dios, no es que no cree en Dios, sí cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, haciendo y usando su tiempo, invirtiendo su tiempo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, no vivan como necios, no vivan creyendo que hay Dios, pero quisieran que no lo hubiera. No vivan como necios, sino como sabios. Entonces Pablo nos hace el llamado de atención en ser sabios y no lo contrario. Lo contrario de sabio es ser necio. Entonces, una persona sabia, ¿cuál es? Una persona sabia es aquella que aplica los principios bíblicos en las decisiones de su vida en cuanto al tiempo. Por ejemplo, la persona sabia dice, Señor, yo tengo que hacer esta decisión, tengo que usar este tiempo. Señor, mira, voy a ir a tu palabra, Señor, enséñame, dame sabiduría, Señor, ayúdame a practicar los principios bíblicos de tu palabra para poder entonces hacer mis decisiones en el tiempo. Por eso necesitamos pedir a Dios lo mismo que David pidió. Salmo 90:12, Señor, enséñanos, lea conmigo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Y mis hermanos, nosotros todos aquí, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Nadie tiene más de 24 horas, ni tampoco menos. La diferencia, ¿sabe cuál es? La diferencia está en cómo lo usamos y cómo lo aprovechamos. Por eso dice el versículo 16, léanlo conmigo por favor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra aprovechar es sinónimo de invertir en el idioma original, en el griego. Aprovechando significa invertir. Entonces, invirtiendo bien el tiempo, porque los días, cada día son malos y malos. Y mis hermanos, nosotros estamos viendo que cada día en este mundo, cada día las cosas están empeorando. Nunca va a venir un tiempo en el cual podemos decir que este mundo se va a mejorar. Porque sin Cristo, este mundo nunca se va a mejorar. Y dice la Biblia que antes de su venida, la maldad va a crecer, va a aumentar más y más. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo e invertir bien el tiempo en lo que estamos haciendo, porque los días son malos. ¿Sabe qué son uno de los ejemplos de los que invierten bien el tiempo? Las hormigas. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito en Costa Rica, yo me crié en la parte del Pacífico, cerca de la costa, y teníamos una casa donde tenía un gran patio, donde había muchos palos de naranjas y mangos y todo eso. Y a mí me gustaba ver cómo las hormiguitas iban en fila, una tras una, en fila recta, llevando una carga. ¿Lo han visto? ¿Lo vieron ustedes, verdad? Y a veces uno seguía, a veces hasta donde llegaban, y llegaban a un lugar donde ellos mismos construían sus casas de arena. Y uno de pequeño, lo primero que quería hacer cuando veía eso era aplastar esos sacos de arena, ¿verdad? Porque era muy fácil. Pero a veces yo me ponía a pensar, tanto que le costó a esas hormigas llevar todo su alimento a ese lugar para que alguien venga, un mocoso, ¿verdad?, llamado William, a echarle a perder todo el trabajo que hicieron. Pero las hormigas son un ejemplo de lo que es invertir sabiamente. Dice Proverbios 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, lo que dice aquí el Señor, y a través de este pasaje, que la hormiga es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de diligencia, trabajo incansable y también suma responsabilidad. Si estos animalitos tan chiquitos son tan sabios
tan diligentes y responsables. Imagínense, qué vergüenza me da a mí que soy un hijo de Dios al no ser responsable como buenos mayordomos, especialmente en lo que tiene que ver con el uso del tiempo. Amén. Amén. Y dice el versículo, bueno, ahorita seguimos el versículo 17. Entonces, tiempo, hermanos, en el idioma griego se escribe en dos maneras, pero de significados diferentes. En una parte se habla del término cronos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico que el reloj mide cada día, en la cual se lleva el control del tiempo que pasa, ¿verdad? El reloj es el tiempo cronos, porque me dice a mí las horas y los segundos y los minutos. Esa es una idea del tiempo dentro del contexto griego, pero también hay una palabra que se usa mucho en la Biblia, en el griego se usa la palabra kairos, que no es la medida del tiempo a través de las horas, de los segundos, minutos y horas, sino que es una temporada específica de duración determinada. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo de vacaciones, el tiempo de escuela, ¿verdad? Estamos hablando de algo que no lo medimos con el tiempo, siempre hablamos de algo determinado. A eso se refiere el tiempo kairos. Cuando uno dice el kairos de Dios, lo que está diciendo es la intervención de Dios en su pueblo, donde Dios se manifiesta poderosamente con su pueblo en ciertas épocas de la historia. Entonces, cuando Dios hace, por ejemplo, un avivamiento en una ciudad y transforma las vidas, ese es el kairos de Dios, el kairos de Dios que visita a ese pueblo, el tiempo de Dios en la cual Dios se manifieste de una manera específica. Entonces, Pablo nos exhorta que debemos de sacar máximo provecho del kairos, del tiempo kairos que nuestro Dios nos permite vivir. Ahora la Iglesia Conexión puede estar viviendo un tiempo kairos, en la cual Dios se está moviendo, se está manifestando de una forma maravillosa entre nosotros, ¿no es cierto? Porque Dios es soberano. Pero para que eso se lleve a la realidad, tenemos que aprender a ser disciplinados. ¿Cuánto nos cuesta a los latinos ser disciplinados, verdad? Disciplinados con el tiempo, somos famosos, ¿verdad? Nos dicen 1 hora y llegamos 2 horas después. Hermano, la disciplina es un factor determinante para sacar el máximo provecho al tiempo disponible que tenemos. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hágalo según tus muchas ganas. Hágalo según tu compromiso. El versículo 17 dice: por tanto, ¿qué? No seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seas insensato, o sea, no seas necio, sino sea entendido, sea sabio de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, en el tiempo, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros lo incluyamos a Él en todo lo que hacemos. Y hay 4 aspectos importantes en los cuales Dios quiere que nosotros lo incluyamos a Él diariamente en nuestro tiempo. Primeramente, tomando el tiempo para leer y meditar la palabra de nuestro Dios. Segundo, buscar el rostro de Dios en oración, apartar un tiempo específico cada día para yo derramarme ante Dios y buscar tu rostro y pasar tiempo con Él. También Dios quiere que lo incluyamos en el servicio que nosotros hacemos para Él, en ese servicio que queremos ofrecerle a Él en lo que Él nos ha llamado a hacer, según la función y los dones y las capacidades. Dios quiere que lo incluyamos a Él. Y en cuarto lugar, Dios quiere que lo incluyamos a Él en cuanto a su voluntad, en que nosotros conectemos a otros con Cristo Jesús. Por eso a mí no se me ha olvidado la campaña. A ustedes seguro sí, no sé. Yo no sé cuántos siguen con esto, pero si alguno no tiene tarjetita, nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Conectando almas con Jesús. Esa es la voluntad de Dios en cuanto al tiempo. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros?
entender estas 4 cosas importantes. Ahora, en el pasaje que leímos al principio, capítulo 3 de Eclesiastés, hermanos, ahí hay toda una enseñanza en cuanto al tiempo, toda una enseñanza en cuanto al valor del tiempo, ¿verdad? Tiempo para todo tiene su tiempo, dice, todo tiene su tiempo. Y aquí se nos da una serie de cosas en las cuales el tiempo está envuelto, ¿verdad? Está envuelto. ¿Sabe quién escribió este pasaje? ¿Quién escribió Eclesiastés? El rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón escribió este libro y a él Dios le dijo: pídeme todo lo que quieras, todo lo que tú deseas, que yo te lo daré. ¿Se acuerdan? Lo que sea, no importa. ¿Se imaginan, hermanos, que fuera nosotros a quien Dios nos hubiera dicho eso? Pídame todo lo que quieras, que yo te lo daré, todito. Bueno, Señor, dame un helicóptero para no tener que manejar y de una vez venir a la iglesia y estacionarlo ahí enfrente. Señor, dame un avión para poder desplazarme rápido a los lugares. Señor, dame millones de dólares para poder ser la persona más rica. Dame, Señor, estos automóviles últimos modelos. ¿Qué le hubiera pedido usted a Dios? ¿Qué le hubiera pedido yo a Dios? Pero Salomón, pudiendo haber pedido todo lo que él quería, ¿qué es lo que pide? Pide sabiduría, ¿verdad? Pide sabiduría. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Y Salomón en este capítulo 3 dice que el tiempo es algo que está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Por eso es que decimos que Dios es el Señor del tiempo. El soberano del tiempo. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 8, nos dice: oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Había una persona que le dijo a Dios: Señor, te doy 2 días para que me conteste esta petición. Pasaron 2 días, 3 días, 10 semanas y la persona vino reclamándole: Señor, yo te dije 2 días. Y Dios lo llevó aquí a 2 Pedro para que entienda que para Dios un día es como 1000 años. Había un señor que le dijo a Dios: Señor, para ti ¿cuánto es 1000 años? Dios le dijo: pues un segundito. ¿Y $1,000,000? ¿Un centavito? Señor, dame un centavito, espérame un segundito, le dice. Porque Dios es el Señor del tiempo, ¿no es cierto? Dios es el que decide y programa nuestro tiempo. Miren, hermanos, vendrá el tiempo en que tengamos que morir, ¿no es cierto? Eso ya está programado por Dios. Aunque nos pongan un riñón nuevo, aunque nos pongan un hígado nuevo, aunque nos pongan un corazón nuevo, aunque la ciencia trate de alargarnos un poquito más la vida, vendrá el tiempo en que todos tenemos que morir. Dice el Señor que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Y al que le toca, le toca. Yo sé que una de las cosas más duras que pueden haber es la muerte de un ser querido, ¿no? Pero lo más duro que puede haber es cuando unos padres tienen que enterrar a sus hijos. Eso es algo que lo normal es que los hijos entierren a sus padres, ¿no es cierto? Y posiblemente hay personas que han sufrido eso. Pero Dios ha estado con esa persona y Dios ha bendecido a esa persona para dejarle saber que Jesucristo tiene control de todo. Y lo que Él quiere es que podamos comprender que Dios es soberano. Y cuando Él decide llevarnos es porque Él tiene un propósito. Yo he estado en situaciones en la cual
pude haber perdido la vida. Hace más de 40 años en Panamá casi pierdo la vida en un accidente automovilístico. Casi un carro me aplasta totalmente. Hace unos 25 años atrás también estuve casi por morir en un hospital porque mis intestinos se reventaron. Pero Dios le plació darme más vida. Yo ya estaba listo para irme con Él, ¿verdad? A veces viajo tanto o tomo ese avión que va a cruzar el mar y cuando veo el avión que se está temblando y digo yo, esta cosa se va a caer. Ya veo los tiburones esperándome, ¿verdad? En cualquier momento. Pero no me ha tocado. Cuando me toque, me toque. Y yo ya le dije a mi esposa, ¿verdad? Ya le dije que cuando me toque, ese día, ya sabe ella hasta el himno que quiero que me canten, el himno. Y que no me vengan nadie de negro, porque me levanto y no. Que vengan de blanco, disfrutando, celebrando. Porque, mis hermanos, nuestra vida no es aquí. Me gustó lo que dijo Billy Graham. Dijo, cuando usted escuchen que Billy está muerto, no lo crea, porque ese día estará más vivo de lo que estaba ahorita. Es la esperanza del cristiano. Por eso, cuando un cristiano muere, no es una tragedia. No es una tragedia. Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, ¿verdad? En Juan, cuando Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. Y esa es la esperanza más gloriosa en Cristo Jesús. Por eso cuando yo salgo a algún viaje y Orfa no me puede acompañar, yo me despido por si acaso, ¿verdad? Por si acaso me despido porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Y cuando usted escuche que William está muerto, no diga, pobrecito William, el pastor William. No, pobrecitos ustedes que se quedaron aquí. Porque yo, como dicen en Costa Rica, yo estaré allá con toda la pata. Con toda la pata estaré, como lo está ahorita Billy Graham y otros y millones de personas. Pero no me ha tocado. Por eso yo no entiendo esas iglesias que traen a los muertos y lo tratan los sacuden y todo para levantarlos. Cuando Jesús dice en su palabra, ¿verdad? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Así es que tenemos que estar preparados. Los que no conocen a Cristo tienen que estar preparados. ¿Cómo se preparan? Arrepintiéndose de sus pecados y decirle a Dios, Señor, yo te necesito, perdóname, yo quiero estar listo para que cuando tenga que morir, Señor, ir a tu presencia. Pero lamentable condición de los que mueren sin Cristo Jesús, de los que mueren sin el Señor. Entonces, ¿el tiempo pertenece a quién? El tiempo pertenece a Dios. Mire el Salmo 90, versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son ¿qué? 70 años. Esos son los días normales de una persona. Pero si en los más robustos son 80 años. Así es que los que ya están más de 80, denle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios les place darles más vida, ¿verdad? Yo sé que algunos tocaron el hombro de algunos ahí, ¿verdad? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Nuestra vida es como la niebla, hoy está y mañana no está. Esa es la soberana decisión de Dios. Esa es la soberana voluntad de Dios. A algunos Dios les da 70 años, 60 años, 65, 70, 80 años. Billy Graham murió a los 98, 99, casi 100 años. Porque esa es la soberana voluntad de Dios. Por eso es que no detengamos el espíritu, porque eso solamente Dios decide cuándo. Había un muchachito que le dijo al pastor, pastor, ore por mi abuelita, se está muriendo. ¿Cuántos años tiene? 98. Pero, hijito, ¿no es mejor que Dios ya descanse? Porque estaba sufriendo.
Y eso es lo que Dios decide para las personas. Entonces, mis hermanos, ¿necesitamos qué? Necesitamos sabiduría para utilizar el tiempo, porque los días son malos. Hay que invertir bien el tiempo. Entonces, en el aspecto de la mayordomía, yo les dije que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Sabe cuántos segundos usted vive diariamente y yo? 86.400 segundos. ¿Cuántos minutos? 1.440 minutos. Que eso se conjuga en 24 horas. 24 horas. Todos tenemos 86.400 segundos, todos tenemos 1.440 minutos, todos tenemos 24 horas, no más ni menos. A veces el tiempo se va tan rápido que a veces yo quisiera que tuviera 30 horas para hacer lo que quiero, para terminar los pendientes. Pero no, todos recibimos 24 horas y Dios nos pide administrar el tiempo con sabiduría. Y hay algunos que usan el tiempo como excusa para ser infieles en su trabajo, en su iglesia y en su familia. La famosa expresión de muchos de nosotros, ¿cuál es? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero ¿quién es el administrador del tiempo sino usted y yo? Ahora, mis hermanos, en la vida cristiana, ¿qué debemos de poner en ese tiempo? Ya les mencioné 4 cosas. Uno le pregunta a las personas, ¿cuánto tiempo toma usted para orar? No tengo tiempo. ¿Cuánto toma tiempo usted para leer la Biblia? No tengo tiempo. ¿Cuánto toma usted para alimentarse de la palabra de Dios? Viniendo a la iglesia fielmente. No tengo tiempo. Y después no saben por qué están arruinados. ¿Cuánto tiempo tomamos para tener devocionales en el hogar con la familia? Por eso una de las metas que estamos viendo, hermanos, es que aparte del último viernes de cada mes, los miércoles las familias se reúnan para tener su devocional. Estamos preparando un paquete con recursos para que puedan llevarlo a cabo. El tiempo en el Señor es tan lindo, hermanos, que a veces no reconocemos el hermoso tiempo de estar, por ejemplo, como en esta reunión. Y posiblemente algunos están con el reloj para ver, ya se tardó mucho el pastor. Había un pastor que llegó a una iglesia y dijo, hermanos, ¿hasta qué hora tengo que predicar aquí? Dijo un hermano, usted puede predicar a las 2, pero nosotros nos vamos a las 12. A las 12 en punto. Una de las experiencias más lindas que yo tuve cuando fui a Israel, Dios me permitió ir 2 veces a Israel, y una de las experiencias más lindas es ver cómo los judíos fieles usan el tiempo para invertirlo en la lectura de la Biblia. Y una de las experiencias que tuve cuando fui al Muro de los Lamentos, aunque lo había visto por televisión, pero nunca lo había visto en vivo, cuando los judíos ortodoxos se ponen delante del muro leyendo el Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, leyendo el Torah con este movimiento. ¿Lo han visto? Con sus barbas aquí. Yo le pregunté, ¿por qué tienen este movimiento así? Me dicen, es que es una expresión de gozo, porque están leyendo la Escritura, la palabra, y pasan 2, 3 horas así, leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios. Qué vergüenza me dio a mí después saber que mi tiempo devocional, mi tiempo con el Señor en su palabra, era simplemente de cumplimiento, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el gozo de buscar la presencia del Señor? Ahora, quiero terminar con esto, mis hermanos. En cuanto al tiempo, debemos de tener prioridades. Debemos de tener prioridades. Y les voy a decir cuáles son mis prioridades. Esas prioridades de William Ortega. Primero, Dios. Segundo, mi familia. Y tercero, el ministerio. Esas son mis prioridades. ¿Por qué separo
a Dios del ministerio, ¿no es lo mismo? Si Dios está en el ministerio. ¿A qué se refiere primeramente mi prioridad número uno, Dios? Se refiere mi tiempo con Dios, se enfoca en mi desarrollo personal y devocional con Él. Se refiere que mi relación con Dios es mi prioridad. O sea, me levanto con Él, ando con Él, me acuesto con Él. O sea, como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. En otras palabras, lo que busco primero es la bendición de Dios, buscando su rostro en oración, estudiando la Escritura, teniendo comunión con Él. ¿Por qué la familia después de Dios? Porque yo, para poder tener éxito aquí en el ministerio, tengo que tener éxito aquí en la familia. ¿Sí me explico? Para poder tener yo éxito en la familia, tengo que tener primero éxito, para poder tener éxito en el ministerio, tengo que tener primero éxito con mi familia y con Dios. El que no tiene familia, o sea, esposo o hijos, pues después de Dios está su ministerio, o su posición, o su servicio a Dios. Como dijo Pablo, el que no tiene familia no tiene congojas, ¿verdad? No tiene congojas. Pero si yo estoy casado y tengo hijos, mi segunda responsabilidad después de mi relación con Dios, ¿cuál es? Es mi familia. Y esto, el próximo domingo, cuando entremos a hablar de la familia, vamos a meternos un poquito más ahí, ¿verdad? Un poquito más de ahí. Pero cada uno, hermanos, tiene que tener sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad sobre todas las cosas? ¿Serán las cosas materiales? ¿Será su ministerio o su posición o su servicio? ¿Será su cuenta bancaria? ¿O es Dios su prioridad número uno? Es Dios, su familia. Después de Dios, su familia como segundo lugar. Hay muchos ministerios de pastores que han fracasado porque invirtieron tanto aquí que se olvidaron de su propia familia. ¿Cómo voy a hacer yo luz a otros si no soy luz en mi casa? ¿Verdad? Entonces, hermano, nuestra meta es hacer un balance en las tres áreas. Nuestra meta no es balancear todo lo que nosotros queremos hacer en la vida. Nuestra meta es dedicar 100% de nuestro tiempo a Dios. ¿Por qué 100%? Porque Dios quiere que metas a Dios en tu trabajo, que lo metas en tu escuela, que lo metas cuando estás con tus amigos, o sea, que Dios sea tu diario vivir y discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, Dios desea que utilicemos el tiempo de una manera sabia, conforme a su voluntad, no a mi voluntad, no es lo que yo quiero. Y para concluir, aquí hay algunos pasos para cultivar el uso del buen tiempo, Primero, comience hoy, no mañana, no deje para mañana, el dicho, ¿verdad? Ya iba a decir lo que dice la Biblia, ¿verdad? No deje para mañana, pero no la Biblia que dice eso. Pero es un dicho, bueno, comience hoy, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El hijo pródigo es un buen ejemplo de eso. Cuando el hijo pródigo se fue y desperdició todos los bienes, en su postrada condición desastrosa que vivía, él dice que volvió en sí, preguntándose seguramente, ¿qué desperdicio del tiempo que he tenido aquí? ¿Qué desperdicio? Se levantó y fue a su padre y fue renovado en su vida. Entonces, comience hoy a arreglar su vida delante de Dios. Si usted no conoce a Cristo, conócelo, recíbelo en su corazón. Si su familia no tiene a Cristo como el centro de su vida, invítelo para que venga a ser el centro de su vida hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor, ¿verdad? Y también establezca prioridades, o sea, hacer las cosas en orden de importancia. Ok, Dios, tú eres primero en mi vida, yo te pongo a ti como el Señor de mi vida, Señor. Después está mi familia, y después el ministerio o el servicio que yo hago en la iglesia, Señor.
Ayúdame a hacer un balance en la cual yo te sea fiel en las 3 áreas. Y también organice su espacio de tiempo, incluyendo el tiempo con Dios. De las 4 cosas, ¿verdad? Meditando en su palabra diariamente, escogiendo un tiempo especial para orar. Leyendo su palabra, ¿verdad? Y también conectando a otros con Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar, hermanos, dándole gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado hoy.